Buenas noches. Tengo el honor de comentar el libro Dictaduras del siglo XXI del presidente Osvaldo Hurtado, y lo voy a hacer desde el punto de vista de la visión continental, desde la visión latinoamericana. Cuando Osvaldo presenta este libro, cuando escribe este libro, cuando introduce este libro, lo hace mostrando la realidad de su país, el Ecuador. Lo hace mostrando toda esa experiencia como académico y como político, mostrando el proceso histórico de retroceso, de destrozo institucional, de violación de los derechos fundamentales, de acabose de la democracia que sufre el Ecuador. Pero al propio tiempo presenta para todos los latinoamericanos y para el mundo la figura de un proceso, de un fenómeno que desde hace más de 10 años se viene desarrollando en América Latina. Y es un fenómeno de alcance continental, de trascendencia mundial, que lamentablemente ha estado deliberadamente siendo ignorado por los gobiernos democráticos y que ha convertido a nuestro continente en un continente no dividido por la ideología, en un continente en el cual no vamos a mirar a los gobiernos ni a los países como gobiernos de derechas y de izquierdas, sino que los tenemos que mirar bajo otro eje de contradicción, que es el de los gobiernos democráticos y los gobiernos no democráticos, de los estados o países que respetan las reglas fundamentales de convivencia civilizada bajo el imperio de la ley, como bien describe Osvaldo Hurtado en su libro, y los países que no lo hacen, donde cualquier individuo a título de caudillista, a título de electoral o con el justificativo que él encuentre, se cree en la capacidad de ponerse por encima de la ley. Lo que hace Osvaldo Hurtado en esta obra, además de presentar el proceso ecuatoriano, que no es un proceso original, es un proceso repetitivo de lo que se ha venido a denominar la franquicia del socialismo del siglo XXI, que debería más bien llamarse la franquicia del destrozo de la libertad y la democracia en las Américas. Por eso, cuando Osvaldo titula su libro en plural Dictaduras del siglo XXI, le da el verdadero alcance que este texto tiene, que es un alcance continental. El alcance de decir, yo voy a explicar el proceso ecuatoriano, pero a través del proceso ecuatoriano voy a mostrar lo que ya pasó en Venezuela, lo que ya pasó en Bolivia, lo que no pudo pasar en Honduras y lo que puede pasar en cualquier otro estado que se vea agredido y que no sepa democráticamente defender los valores y los principios de la libertad. La importancia del libro de Osvaldo es que nos presenta con claridad las dos Américas. La América democrática, que gracias a Dios es la mayoría, una América que la vamos a denominar previsible, donde no se cambian las constituciones, donde gobernantes y gobernados están sujetos al mandato de la ley, donde hay libertad política, donde no hay exilio ni presos políticos, donde hay una relativa y aceptable independencia del Poder Judicial que no es utilizado como un instrumento de persecución, represión o castigo político en contra de adversarios, de empresarios o de simples ciudadanos que no coinciden con la ideología del régimen de turno. Una América en la cual se sabe cuándo se cambia un presidente y se sabe hasta cuándo dura un gobernante, y una América que, como bien describe el autor, está caracterizada por la rendición de cuentas de los gobernantes. Esa América es la América donde podemos mirar México, Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Panamá, países centroamericanos, y de la que tenemos que excluir el otro grupo de países que, con el mal ejemplo de la dictadura castrista de Cuba, son Venezuela, Bolivia, Ecuador, en observación Argentina, para ver cómo esos otros países no democráticos, entre los que está el país del autor, mi país y los países de muchos de ustedes, se han convertido en tierra donde reina el autoritarismo que, como bien el presidente Hurtado denomina, son dictaduras ya del siglo XXI, dictaduras civiles. Y ahí radica otro de los valores de la obra, el llamar por su nombre, porque hasta ahora había un debate demasiado grande en que si eran gobiernos autoritarios, totalitarios, pseudodemocráticos, de ponerle el nombre de dictaduras a estos regímenes que se han apartado en absoluto
del mandato de la ley, del mandato del respeto a sus constituciones y sobre todo del mandato del respeto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Los que han leído el libro, y cuando ustedes lo hagan, van a ver que el desarrollo del libro tiene que ver fundamentalmente con dos principios, además de toda la historia y toda la experticia que Osvaldo Hurtado muestra en el desarrollo de la primera parte. Este libro tiene que ver con el tema de la ley y la justicia. Tiene que ver, de nuevo, con que en un Estado de derecho no puede haber ningún individuo por encima de la ley. Cuando eso sucede, se termina el Estado de Derecho y por lo tanto se termina la democracia y pasa a ser una dictadura y hay que llamar las cosas por su nombre. Cuando la justicia se convierte en un instrumento de opresión, en un instrumento de represión, para hacer, como demuestra el presidente Hurtado en su texto, lo que ha hecho el presidente Correa, obtener recursos ilegales, como el caso del Banco Pichincha, apoderarse de canales o medios de comunicación privados, perseguir periodistas, como ha sucedido en el caso del Universo, apoderarse de recursos y fondos públicos o simplemente apoderarse de la opinión pública a través de la neutralización de los mecanismos de libre expresión, y la justicia es el mecanismo para conseguir eso, para ratificar eso y para socapar eso. Hace rato que se terminó la democracia. En eso consiste la valentía de la obra que hoy día nos presenta el presidente Osvaldo Hurtado. Y otra de las cosas que él habla en su libro, que es importante recalcar, habla de la política. De la política, pero de una política no vergonzante, de una política que empieza demostrando que lo primero que hizo este proyecto transnacional, castrista y chavista, para apoderarse de las democracias de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia, fue denostar, fue atacar, fue desprestigiar y terminar con la clase política. Terminar con los buenos dirigentes políticos. De ahí que no me extraña que Osvaldo se haya retirado 2 veces de la política y haya vuelto 2 veces a ella. Porque ser político en la América Latina, por boca de los asesinos de la democracia, se volvió un crimen. Porque ser político o ejercer la política en América Latina, hoy día de la boca de quienes han terminado con la libertad, es todavía un pecado. Porque nuestra juventud no quiere saber de política y porque hablar de política en el Ecuador, en Bolivia o en Venezuela sigue siendo además un grave riesgo. La gente que está de verdad dispuesta a defender la democracia, la libertad o el ejercicio de sus libertades en esos países corre el riesgo de terminar presa, de terminar muerta o de terminar en el exilio. Y yo quiero concluir esta breve introducción diciendo que ahí está el valor de Osvaldo Hurtado. Él vive en el Ecuador, escribe en el Ecuador y es capaz de poner en este texto las verdades que ahora yo estoy comentando. Ahí está la valentía de un hombre que, retornado gracias a Dios a la política, le está mostrando a la juventud, no solamente del Ecuador, a los líderes civiles, empresariales y políticos, no solamente del Ecuador, sino del hemisferio, el camino que hay que seguir para recuperar la democracia, y está haciendo un llamado muy intenso, pero muy cuidadoso, a todos aquellos países democráticos que hasta hoy día, conociendo lo que Osvaldo Hurtado ha escrito y denuncia en su libro Las dictaduras del siglo XXI, hacen de la vista gorda y no quieren poner el dedo en la llaga para no tener conflictos internacionales con el poder de los países del socialismo del siglo XXI. Por eso yo termino diciendo, presidente Hurtado, muchas gracias. Dictaduras del siglo XXI no solamente es un libro continental, es un libro histórico y fundacional en el proceso del retorno a la democracia en países como el suyo, como el mío, como Venezuela y como otros que están afectados por esta calamidad del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, quisiera primero agradecer a la librería Books por recibirnos, por contribuir a la presentación de este libro y por recoger en su seno a tan importantes invitados. Quisiera también agradecer a Guillermo Lustó, a Carlos Alberto Montaner y a Carlos Sánchez por haberse tomado tiempo para leer mi libro
y hacer tan generosos comentarios. En el libro digo que la democracia, más que un concepto, es una urdimbre de instituciones creadas para dividir el poder, proteger libertades y derechos y garantizar la participación de los ciudadanos en la vida pública. Pensando de este modo sobre lo que es la democracia, me llamó la atención y me preocupó, y de manera significativa, la aparición primero de Chávez, luego de Correa y Morales, en la vida pública latinoamericana y de sus países. Porque todo lo que comenzaron a decir y luego a hacer no respondía a lo que la democracia es como una institución al servicio de la libertad, al servicio del derecho y al servicio de la participación a través de elecciones. Y que su único propósito era construir un poder personal que ni siquiera estaba al servicio de un partido, sino al servicio exclusivo de un autócrata que se hacía llamar presidente de la República. Y como no quería, y no te podía también por falta de información y tiempo, tocar todo lo que ocurría en estos países latinoamericanos, y como conocía más lo que pasaba en mi patria, limité el trabajo al caso del Ecuador. El libro es entonces un texto con el que he querido contribuir a la reflexión de los ecuatorianos y ojalá de los latinoamericanos. Primero, a que la democracia importa. La democracia de siempre, la democracia liberal, la democracia formal, no este remedio de democracia que se practica en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Importa, porque nos permite participar en la vida pública, porque nos protege en derechos y en libertades, y porque divide el poder para evitar sus abusos. Pero no solo que la democracia importa, sino que todas aquellas sociedades que hoy integran el mundo desarrollado y todas aquellas que hoy están saliendo del atraso, con una sola excepción, son sociedades ortodoxamente democráticas, en los términos como los ha descrito Carlos Alberto Montaner. Y pensando de este modo, y sabiendo que la lectura en América Latina no es una práctica cotidiana, escribí un libro que creo tiene el único mérito, a mi manera de ver, de la sencillez. Está escrito y sistematizado para que pueda leerlo cualquier ciudadano, cualquiera sea su nivel cultural. No es un libro para académicos, es un libro para los ciudadanos pobres y ricos, para los ciudadanos con cultura universitaria y con cultura escolar, para todos aquellos que necesitan ver que detrás de estos regímenes políticos llamados socialismo del siglo XXI se esconden las viejas dictaduras caudilistas latinoamericanas del siglo XIX, el fascismo de la primera mitad del siglo XX, el nazismo de la primera mitad del siglo XX, que hizo en Alemania, en Italia, lo mismo exactamente que han hecho estos gobernantes, valiéndose de las instituciones democráticas, apoderarse de ellas y transformarlas en dictaduras. Y pienso, no sé si con optimismo, que de la misma manera que los dictadores latinoamericanos del siglo XIX
hoy son conocidos como tales. Y los dictadores europeos de la primera mitad del siglo XX, asimismo se les conoce como tales. La historia, con el paso del tiempo, otorgará ese mismo calificativo a los dictadores del siglo XXI. Muchas gracias.